Vamos a pasar a lo que hemos venido, a conocer al Señor, disfrutar de Él mientras que la palabra es enseñada. Y como les envié en el grupo de WhatsApp, vamos a empezar una serie nueva. Luego iremos a Lucas, en algún momento volveremos ahí. Vamos ahí al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, estaremos en los versículos del 1 al 11, quiere decir todo el capítulo. Nehemías capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Mientras ustedes van buscando la palabra del Señor, los animo a ponerse sobre sus pies. Nehemías 1, los versículos del 1 al 11. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Voy a leer del 1 al 10 y a una sola voz vamos a leer el versículo 11. Nehemías 1, los versículos del 1 al 11. Leo para ustedes la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado, habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo les dispersaré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Juntos. Oído está atento ahora a la oración de tus siervos que se deleita en reverenciar tu nombre. Has prosperado hoy a tu siervo, concede el favor delante de este. Era yo entonces copero del rey. Vamos a orar. Amado Señor Padre, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra en esta mañana, Señor. Mencionábamos algunas situaciones que tienen que ver con el lugar, el tema del sonido, el tema del aire. Pero Padre, lo que necesitamos para comprender tu palabra no son comodidades físicas, sino la disposición del corazón y tu Espíritu Santo aplicando esa verdad a nuestro corazón. En aquellas circunstancias que tienen algo de relevancia, como las mencionadas, Dios, queremos que tú en todo seas glorificado. Aquí hemos venido esta mañana a conocerte, a disfrutar de tu presencia y a glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Que este sermón y la escucha de este sermón, así como la puesta en práctica de esta enseñanza, sea para la alabanza y la gloria de tu santo nombre, Dios. Confiamos que esta oración llegue a ti, a tus atrios, a tu corazón, a tus oídos, porque Jesús ha hecho méritos y somos la iglesia de Cristo. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Dentro de los anuncios, por supuesto, hoy es el primer domingo del mes. Eso significa que compartiremos la Santa Cena al terminar el sermón. Yo no sé cuántos de ustedes, hoy me decís como con ganas de hacer preguntas, pero de esas que se responden levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído literatura colombiana y conocen escritores colombianos? Creo que por lo menos si fuera a llenar un crucigrama o si fuera un programa de estos concursos donde se retribuye el conocimiento con dinero,
apuntaríamos todos a un nombre de uno de los escritores, Gabriel García Márquez. Digamos, bueno, por lo menos conocemos a uno. Vamos a ver, y esta es la pregunta, ¿quién de ustedes ha leído un libro de Gabriel García Márquez? Levante la mano. Wow, quedé sorprendido, pensé que eran más, pero sí, muchos. Y la segunda pregunta sería, ¿quién de ustedes ha leído el libro de Nehemías en los últimos 6 meses? Está bien, es posible que en su agenda el libro de Nehemías no esté todavía, en su agenda me refiero de lectura, esté ahí. Volviendo a Gabriel García Márquez y a los que han leído, yo quisiera leer una frase de un libro de él y que usted tratara de pensar cuál libro de él comienza de esta manera. Este libro empieza así: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Crónica de una muerte, ganadora tenemos en esta mañana. Crónica de una muerte anunciada. Esta es una novela corta que fue publicada en 1981. Solo unos cuantos de nosotros, de algunos de los que están aquí, nacieron para esa época. Es una iglesia joven, la gran mayoría todavía no estábamos por ahí. Esta es una de las obras más conocidas y apreciadas de Gabriel García Márquez. ¿De qué se trata? Bueno, relata en forma como de reconstrucción casi periodística, una crónica precisamente, el asesinato de Santiago Nazar a manos de los gemelos apellido Vicario. Yo no sé si ustedes saben que esta es una historia basada en la vida real. Incluso hay una entrevista de uno de los personajes de esa historia de la época. En una entrevista acerca de este libro me llamaba la atención que el autor, Gabo, como es conocido, dijo lo siguiente: lo que sucede es que yo no quise que el lector empezara por el final para ver si se cometía el crimen o no, y así que decidí ponerlo en la frase inicial del libro. Con esta frase, en este tipo de libros de crónicas, de que si la persona muere o no muere, de que si quién es el autor del asesinato, no, que generalmente los que empiezan a leer este tipo de literatura, lo que hacemos es que vamos a la última página. ¿Será que vivió o será que murió? Gabo dice, no, yo quise resolverlo desde la primera página. ¿Con qué propósito? Que la persona se mantuviera pasando página a página, cautivados, mirando los detalles de este relato. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, con lo que el texto que hemos leído de Nehemías. Nosotros nos leímos el primer capítulo, leímos juntos el primer capítulo, y nos dimos cuenta que al iniciar el capítulo, los versículos 2 y 3, él se encuentra con unos familiares y él hace una pregunta sobre la situación de Jerusalén. Y él, al escuchar la situación de esta nación, de sus compatriotas, cayó en un profundo dolor que se hizo evidente en un ayuno, oración y lágrimas. Quiera Dios que nosotros, al ver esta primera escena, quedemos tan impactados que deseemos semana tras semana continuar el relato. Es mi deseo que, al igual que los lectores de Crónica de una muerte anunciada, que solamente es un escrito periodístico, mientras que la palabra del Señor son verdades de vida eterna, pueda tener en nosotros un anhelo, un deseo de permanecer semana tras semana en ver cómo continúa esta historia, qué sucede con Nehemías, qué sucede con la nación. De eso se trata. ¿Por qué este libro? ¿Por qué no continuar la serie de Lucas después de haber terminado ya el mes de enero? ¿Por qué esta serie expositiva que deseo compartir con ustedes? Bueno, es mi deseo como pastor no ser ajeno al momento que estamos viviendo como iglesia. ¿Qué quiero decir? Nos cambiamos de local. Eso significa nuevas responsabilidades, como las que les mencioné hace algún momento, distintas emociones en medio de nosotros. Quizás algunos pueden estar pensando o sintiendo, oye, ¿sabes qué? Creo que estábamos mejor allá. Algunos puedan pensar, ¿qué va a suceder con nosotros aquí? ¿Qué será la vida de esta iglesia? Algunos puedan pensar, oye, estoy a la expectativa de que quiera hacer Dios con nosotros, con este cuerpo de creyentes. Algunos pueden estar indiferentes, les puede dar lo mismo, aquí o allá me da igual. Otros pueden pensar, además de ser indiferentes, otros
decir, oye, yo quiero saber qué hay detrás de todo esto, Señor. ¿Por qué nos has dirigido hacia acá? Distintos sentimientos, distintos grupos de personas. Quizás usted se puede identificar con alguno de ellos. Usted puede ser de los que esté expectantes, usted puede ser de los que diga estamos mejor allá, usted puede ser de los que se sienta como indiferentes. Y este libro de Nehemías, creo, y es mi convicción, que nos ayudará a ver cómo Dios lleva a cabo su providencia extraordinaria por medio de personas ordinarias para el cumplimiento de sus propósitos gloriosos y eternos. Esta historia de Nehemías nos va a revelar un Dios extraordinario cumpliendo sus propósitos con una persona ordinaria y con un grupo de personas que miraremos en otros capítulos también ordinarios. Toda una reforma va a suceder en medio de la nación. Nehemías es conocido como el gran constructor, porque el propósito de él fue levantar las murallas de la ciudad. Sin embargo, él llega a esa convicción movido por el Espíritu de Dios. Y vamos a ver que el Espíritu de Dios, más allá de aplicar una reforma arquitectónica a la nación, va a llevar a Nehemías a implementar una reforma espiritual que es mucho más importante. Inmediatamente quiero que ustedes piensen que más allá de las necesidades que esta localidad tiene, es lo que como iglesia nosotros tenemos y que tiene implicaciones ahora que nos hemos mudado. Esta historia, la de Nehemías, no la de su palabra es verdad, tiene un final un poco confuso. Y al igual como el propósito de Gabriel García Márquez, yo no quiero que usted vaya al final a ver cuál es ese final confuso, sino que semana tras semana lo vayamos mirando. Pero lo que sucede con ese final confuso es que anticipa al verdadero reformador que la nación de Israel necesitaría. ¿Quién es? El Señor Jesús. No Nehemías, sino el Señor Jesús. La lectura de esta mañana, básicamente vimos una introducción a la historia por medio de una pregunta. La reacción de Nehemías a la respuesta a esa pregunta, estoy hablando de los versículos del 1 al 4. Y luego vimos en los versículos del 5 al 11 la oración de Nehemías. Esa fue su primera respuesta a la situación que estaba viviendo Israel. Y esos son los puntos del sermón. Versículos del 1 al 4, la introducción de la historia de Nehemías, y versículos del 5 al 11, la oración de Nehemías. Ustedes saben que si hay un talento que yo no tengo, sea el de darle título a los sermones. Me gusta tomar palabras o frases de la unidad de pensamiento. Y he titulado este sermón como empieza la primera frase del versículo 1, palabras de Nehemías. Ya sé, las anticipé, no es lo mío la creatividad de los títulos, pero haciendo referencia a la historia de Nehemías, las palabras de Nehemías con las que empieza esta historia creo que es adecuado para el sermón. Vamos a sumergirnos en la introducción. Como se dieron cuenta, la historia o la inquietud de Nehemías era sobre la nación particular Jerusalén. Bueno, Israel y su capital Jerusalén. Esta es la parte introductoria del primer capítulo. Pero ¿qué estaba sucediendo con Jerusalén? ¿Qué estaba sucediendo con Israel en ese momento? Quiero darles un resumen, porque si esto fuera como la saga de una película, usted debería tener el conocimiento de las películas previas para comprender toda la saga. Si hay una serie de películas que a usted le gusta, que tenga por lo menos 5 películas, usted entiende que para comprender la quinta tuvo que haberse visto la cuarta, tercera, segunda y primera. Entonces, ¿qué ha sucedido con Israel? Y es lo que yo quiero que usted entienda esta mañana, y por eso quiero dar el resumen para que comprendamos la trama del momento particular de Nehemías. Vamos a tratar, no los voy a llevar al Edén, pero sí un poquito por ahí después, miles de años después, en el Éxodo. ¿Qué fue el Éxodo? La salida de Israel, el pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Moisés, que estaban bajo la esclavitud, son redimidos, rescatados y van a caminar por el desierto. La pecaminosidad de Israel los llevó a vagar 40 años bajo el acompañamiento de Dios, bajo el liderazgo de Moisés. Luego, en ese punto que la nación desobedeció, una nueva generación es la que va a entrar a la tierra prometida. Y ahí conocemos la historia que es liderada por ¿quién? Por Josué. Por Josué, el gran conquistador. Van, batallan contra las naciones que vivían en el lugar que Dios les había dado a ellos como nación, a Israel, y reparten la tierra.
Ya están posicionados en el lugar geográfico que Dios había determinado para ellos como una bendición. Y después de la partida de Josué, la nación entra en una decadencia espiritual, que es la época de los jueces, que era la época de los libertadores. Varias personas venían a rescatar a la nación, luego que se habían apartado de Dios, cosechaban las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y ahí vemos varios personajes, que culmina, a medida que los personajes van siendo relatados en el libro de Jueces, vemos la decadencia moral de los líderes y de la nación. El último de ellos, Sansón, un personaje, ¿no?, en la expresión que nosotros lo conocemos. Luego de ese momento, ellos se quejan y dicen: queremos un rey como las demás naciones. Ya tenían un rey, Jehová era el rey de ellos. Pero ellos deciden decir: queremos un rey, y en ese momento aparece el primer rey, que es ¿quién? Saúl. Luego de Saúl viene David, luego Salomón, y por las consecuencias del pecado de Salomón, el reino de Israel es dividido. Reino del norte, que son 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. Y durante todo ese periodo de tiempo, después de Salomón y de la división del reino de Israel, hubo muchos reyes que llevaron la nación de mal en peor, porque la misma nación iba de mal en peor, alejándose de Dios, practicando el paganismo, olvidando las leyes que Dios había establecido para la bendición de ellos, dejando a Dios a un lado y viviendo su vida bajo sus propias pasiones. Durante ese tiempo, muchos profetas, mensajeros de Dios, fueron enviados a la nación. Ellos anunciaban la palabra de Dios. Estos hombres, básicamente, los profetas, venían y decían: escuchen ustedes, Israel, Dios les dijo claramente: si andas en este camino, te bendeciré y te prosperaré. Si decides no hacerlo, enviaré juicio sobre ti. ¿Y qué decía la nación de Israel? Eres un aguafiesta. Vete de aquí, no queremos saber nada de malas noticias. Vete a tu casa. Pero había otra clase de mensajeros que decían que era de parte de Dios y decían: mira, hay paz y tranquilidad. Y ellos decían: ese es el mensaje que queremos escuchar. Estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, separados de Dios, y tú vienes y nos dices que estamos bien con Dios. Ese es el mensaje que queremos escuchar. Pero estos eran falsos mensajeros, falsos profetas. La nación amaba a estos falsos profetas. De hecho, estas personas tenían como un número mayor de seguidores que aquellos que decían el verdadero mensaje de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos encantan los tonos tranquilizadores de la falsedad. Nos hacen creer que podemos seguir ignorando a Dios y aún así estar bien. Si alguien me dice que no te preocupes, todo está bien, eres prosperado, avanza, sin importar tu manera de vivir, eso nos hace sentir cómodos. Pero no queremos estar en un tipo de iglesia donde se nos enseñe la Biblia de tal manera que no tenga la sensación que después que escuchó el sermón estuvo como sentado o acostado en una cama de esas de puyas, de espinas. Ese tipo de mensaje que confronta nuestra conciencia, preferimos dejarlos a un lado y buscar otro tipo de mensajes que sean cómodos para nosotros y que no confronten nuestra manera de vivir. Preferimos ser animados que ser confrontados. No nos gusta que nos digan que está bien, incluso si sabemos que no lo está. Así el pueblo de Dios vivió durante 300 años, con estos mensajeros que daban el anuncio: mira que va a llegar un juicio, mira que va a llegar un juicio. Y prefirieron seguir atrayendo estos proclamadores de la falsedad. ¿Qué pasó? Pues Dios cumple sus decretos, Dios cumple su mensaje y llegó el juicio. Estamos hablando por allá en el año 722 a.C., el reino del norte es desaparecido. Y en el 586 sucede lo mismo con el reino del sur, las otras 2 tribus. ¿Cómo? Con la invasión de Babilonia. Recordemos el personaje Nabucodonosor. Este aparece y golpea al pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? En 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 19, dice que Nabucodonosor llega con sus compinches, con sus aliados, prendieron fuego al templo de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, quemaron todos los palacios, destruyeron todo lo que allí tenía valor. Bombardearon el lugar, como las películas que ustedes ven de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, o generalmente la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente atacaron a Israel, sino que los llevan al exilio.
capturan a la nación, al reino del sur, y los llevan al exilio. Desde el exilio, ellos empiezan a cantar. Salmo 137:1 dice: nos sentamos y lloramos, lloramos cuando nos acordamos de Sión. Eso se conoce como endechas, cantos que tienen que ver como para un momento fúnebre. Ellos empezaron a sentir dolor profundo y a extrañar la bendición que tenían en Israel y en Jerusalén particularmente. Siempre es más fácil saber lo que tenemos que hacer después que no lo hemos hecho. Siempre es más fácil decir, no debía haber hecho esto, hasta que estamos asumiendo las consecuencias de lo que dejamos de hacer o de lo que dejamos de decir. Dios les decía, mira, yo quiero que tú vivas en pureza moral. Si violas esto, podrás reírte por la noche, pero en la mañana tendrás que llorar. ¿Saben por qué? Porque el pecado paga salarios terribles. Muchas veces creemos que el peor pago que tenemos es el económico. Y tengo tanto esfuerzo y no han remunerado mi labor conforme a lo que yo pienso que he hecho. El peor pago que tenemos en nuestras vidas no tiene que ver con un aspecto económico. El peor pago que tenemos en nuestras vidas tiene que ver con las consecuencias del pecado que decidimos voluntariamente practicar. Aquí estaba Israel, sentados, esposados, destrozados, derrotados, cantando estas endechas que les mencioné como el Salmo 137. ¿Ha terminado la historia? Por supuesto que no. En ese momento particular, Babilonia viene a ser derrotado por el imperio medo-persa. Eso fue en el año 539. 722, la derrota del reino del norte. 586, la derrota del reino del sur. 539, la derrota de Babilonia, que había invadido a Israel. Ahora el ejército o el imperio medio-persa viene a gobernar. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es muy significativo, fenomenalmente significativo, porque ahí empieza a verse el plan y el propósito de Dios que tenía aún con esta nación. Estamos familiarizados con el hecho de que Nabucodonosor transportó a la gente fuera de la tierra cuando se hizo cargo del nuevo territorio, como les mencioné. Ahora, ¿por qué la gente en ese tiempo, los imperios cuando invadían, capturaban y los llevaban al exilio? Porque había como un cordón de 3 dobleces, de 3 nudos, que eran importantes para una nación: tierra, gente y dioses. Si tú podías cortar uno de esos nudos, garantizabas que esa nación que tú habías conquistado militarmente no se sublevara contra ti. Porque para ellos sus dioses eran importantes, la gente era importante y la tierra era importante. Eso hacían las naciones en ese tiempo, Babilonia. Por eso los babilonios tomaron y capturaron a la nación. Esto es importante que lo conozcamos. Pero cuando llega el imperio medo-persa, anula ese tipo de práctica imperial para evitar rebeliones. Y ellos deciden enviar de vuelta a estas naciones que estaban bajo el dominio de ellos. No solamente lo hicieron con los israelitas, con los judíos, también lo hicieron con los amonitas y los midianitas. Todos se fueron a casa. Y en ese marco de referencia es que aparece el libro de Esdras, que es anterior a Nehemías. El regreso de Israel a su lugar geográfico, a su terreno, se da en 3 escaladas. En el libro de Esdras se nos dice que vuelven bajo el liderazgo de Zorobabel. Y en ese periodo deciden reconstruir el templo, capítulo 1 a capítulo 6. Luego aparece otro personaje, Esdras, en los capítulos del 7 al 10, quien empieza una reforma espiritual. Y ahí se da el segundo retorno de israelitas desde Babilonia hasta Israel. Y aquí aparece Nehemías. Nehemías va a liderar el tercer regreso de los israelitas a su lugar geográfico hacia Jerusalén. Luego de este resumen, que les dije que era corto, que ya no sé si fue largo, vemos cómo Dios ha usado hombres y mujeres para llevar a cabo sus planes. Y en este libro no es la excepción. El primer regreso de Israel a su lugar geográfico fue encabezado por Zorobabel. Y ahora que llegamos a Nehemías, han pasado 90 años de ese primer regreso. Aunque ellos han regresado,
como les mencioné, 90 años antes, claramente, por lo que leímos en esta mañana, la situación no iba como esperaría Nehemías. Él toma la iniciativa y quiere averiguar qué está pasando y descubre que el remanente, el pueblo de Dios que estaba ahí, no le estaba yendo bien y que Jerusalén sigue siendo un montón de escombros. Nuevamente, Dios, para llevar a cabo sus planes, usa hombres y mujeres. ¿Quién está involucrado en el capítulo 1? Bueno, la respuesta sería Nehemías. ¿Qué sabemos por las lecturas que hicimos acerca de Nehemías? Alguien puede decir, bueno, su papá se llamaba Acalías, dice el texto. ¿Te parece eso suficientemente esclarecedor de quién es Nehemías? Yo creería que no. Déjame y te doy algo más, el significado de su nombre. ¿Qué significa Nehemías? Significa el Señor ha consolado. Eso significa el nombre Nehemías. ¿Qué tal si te doy un dato más? Sus habilidades o su oficio. Versículo 11 dice que él era copero del rey. Parece como un oficio nada llamativo. Básicamente lo que él hacía era probar la comida y la bebida del rey antes que el rey las consumiera, para evitar que si estaba envenenado el rey muriera. Como el conejillo de Indias, el que estaba ya a prueba de si él iba a ser envenenado o no. Luego les hablo un poco más acerca de esa labor. Sin embargo, en este punto estamos viendo que la nación necesita continuar una reforma que incluye una reconstrucción y una reforma espiritual, como veremos en otros capítulos. Y se nos menciona este personaje en este currículum o esta hoja de vida que estoy construyendo para ustedes, la información más básica. Su nombre, quién era su papá y cuál era su oficio. Para una labor tan importante como liderar a la nación de Dios, ¿no debería haber algo más, como diríamos, algo de alcurnia y albolengo? ¿Saben qué significa esa frase, no? Algo de pedigrí. ¿Realmente esta era la persona indicada? Pues quiero decirles, queridos amigos y querida iglesia, que la dotación espiritual, es decir, la intervención de Dios en la vida de una persona, importa mucho más que el avance educativo. La dotación espiritual que el Espíritu Santo hace en nosotros, importa mucho más que el trasfondo de nosotros. El legado espiritual importa mucho más que cualquier tipo de legado que podamos tener relacionado con el estatus en la mente de las personas. Sin embargo, a nosotros eso se nos olvida con rapidez. Pensando en lo que es esta iglesia, pensando en las necesidades que usted a veces ve, pensando de que a veces usted pueda pensar, oye, debería hacerse algo con los adolescentes, con las parejas, con los matrimonios, con los solteros. Siempre pensamos como que yo no puedo ser alguien que pueda servir a otras personas en medio de la iglesia. Soy una persona común y corriente para ser usado por Dios. Debería de pronto tener un poco más de bagaje académico. ¿No se sienten algunos de ustedes así? Como lo que esta iglesia necesita es a un tipo de personas que no es usted. Como lo que esta iglesia necesita es a un tipo de pastor que tenga ya canas y experiencia y que sea reconocido virtualmente. Me estoy hablando incluso a mí mismo. Oye, qué bueno sería ser pastoreado por X o Y pastor. Pero como nos daremos cuenta, eso es falso. Eso es una de las mentiras que Satanás nos dice en nuestras conciencias. Porque inmediatamente que somos redimidos, salvados, rescatados por Dios, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él nos redime, pone su Espíritu dentro de nosotros, dentro de ti, y pone un deseo de servirle. Él nos hace inmediatamente útil. Esta mañana, para poner un ejemplo, después de 5 intentos sacar una escalera para intentar abrir esa puerta, uno de los hermanos de nosotros pudo llegar a abrirla. Muchas veces nosotros vemos necesidades en este cuerpo local, pero creemos que pueden ser suplidas por otras personas que no sea yo. Es posible que tú no puedas hacer muchas cosas, eso es verdad, pero es posible que también puedas hacer algo. Y Nehemías es una prueba viviente de ello. Pudiéramos decir en este punto que nuestro Dios extraordinario hace cosas extraordinarias con personas ordinarias. ¿Y qué decimos a eso? Amén. Nuestro Dios extraordinario hace cosas extraordinarias con personas ordinarias.
Y una prueba de eso ha sido esta iglesia local. En este punto de la situación del texto, ¿sabes de la situación de Jerusalén? ¿Sabes algo sobre Nehemías? Como les mencioné, el trasfondo histórico, como les mencioné, esta parte de Nehemías. El versículo 2 nos dice que esta pregunta de Nehemías surge en el mes de Quisleu. ¿Cuál es ese mes que no lo tengo en mi calendario? Bueno, eso es a finales de noviembre, principios de diciembre. Es lo que dice, lo que investigué. ¿Qué importancia tiene eso? Llegarás al capítulo 2 y te darás cuenta de qué importancia tiene. Pero también nos dice que él se encontraba en la fortaleza de Susa. Eso es un nombre no brasileño, es un nombre judío, bueno, un nombre pagano de una ciudad. ¿Qué era la fortaleza de Susa? Era la residencia de invierno de los emperadores persas. El lugar de descanso en la época de invierno donde los emperadores se iban a refugiar. Y dice que Nehemías estaba en ese lugar, que se reunió con unos visitantes de Judá, entre los que se encontraba su hermano. Ananí se llama su hermano. Nehemías les pregunta acerca de la situación de sus compatriotas en la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo había pasado que él no veía a algún compatriota, que no veía a un familiar? No lo sé. Lo que sí la Biblia nos deja ver es la pregunta que Nehemías hace. Imagínate que tú te encuentras con alguien paisano tuyo, que tienes tiempo de no ver. ¿Qué sería lo que tú le preguntarías? Oye, ¿todavía en el pueblo tal cosa? Oye, ¿y cómo están las cosas? La Biblia nos dice que lo que está en el corazón sale de la boca. Pudiéramos decir que lo que está en el corazón también se pregunta con la boca. ¿Qué podemos pensar de eso? Nehemías tenía un profundo compromiso con Dios y con su pueblo. A pesar de que él se encontraba a la distancia, su corazón estaba aún con los que ya habían ido. Él está preguntando por las personas que ya habían ido en los dos primeros retornos, como les mencioné, bajo Zorobabel y bajo Esdras. Él les preguntó acerca de la situación de sus compatriotas. ¿Qué noticias recibió? La comunidad judía estaba luchando, los muros de Jerusalén permanecían en ruinas, tal como los babilonios lo habían dejado en el 538. Piensa en esto, esta fortaleza de Susa era un lugar privilegiado. Nehemías estaba bajo un cargo privilegiado. Y eso es lo que leemos y eso le da contexto a la reacción de Nehemías en el versículo 4. Nehemías vivía en medio del lujo, fácilmente podría haber ignorado la difícil situación de sus compañeros judíos. Pero Nehemías sabía que debía hacer algo. Y como veremos, él estaba dispuesto a dejar su exaltada posición para servir a su pueblo en Jerusalén. Quiso dejar sus privilegios por los beneficios del otro. Me encanta como mi esposa le dice a madres que son nuevas o primerizas, uno tiene que morir para que otro tenga vida, que es lo que el Evangelio nos recuerda. Y todos saben, los que han sido padres, lo que significa morir día a día al sueño, a las comodidades, porque el otro necesita vivir. En algún momento, si vamos a seguir el patrón de las Escrituras como iglesia que se ejemplifica aquí en Nehemías, debemos identificarnos con el pueblo de Dios y con aquellos que son llamados a ser su pueblo, aunque a veces todavía no está claro si son o no son pueblo de Dios. Y con el tiempo seamos llevados a las lágrimas, al ayuno y a la oración intercesora, que fue la reacción del versículo 4. Hasta este punto vemos entonces a Nehemías como un siervo que percibe la necesidad con lágrimas y con un corazón contrito. Déjame te hago una pregunta. Esa no tiene que levantar la mano, pero sí tiene que disponer su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una necesidad del pueblo de Dios, de esta iglesia local o de otro lugar, que te llevara a la oración, al ayuno y a las lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que tú supiste, por ejemplo, que un pastor dejó a su iglesia? Que un pastor se quitó la vida. Y lejos de ser una noticia que te escandaliza, no lo llevaste a la oración, al duelo, al llanto y al ayuno. Por supuesto,
leer este texto, como decían en la escuela dominical, Andrés, es algo que mi corazón a nivel personal me contriñe. Yo no puedo decir que yo he reaccionado así en todas las situaciones que ustedes hayan tenido que vivir. No puedo decir que he reaccionado así con la iglesia de Cristo, no solamente esta local, sino universal. Si algo va a hacer Dios, hermanos, en medio de un pueblo, empieza por personas que se identifican con el pueblo de Dios a tal punto que si hay que llorar, llora. Que si hay que ayunar, ayuna. Y que si hay que orar, ora. Y eso nos da paso para nuestro segundo y último punto, la oración de Nehemías, los versículos del 5 al 11. Quizás en este punto ya nos dimos cuenta que hubiese sido más fácil hacer 2 sermones. Pero esta oración contiene tan bellas características que me recuerdan la serie que hicimos del Padre Nuestro. Un sermón por cada petición. Sin embargo, vamos a avanzar de tal manera que en cada oración, por bloques de versículos, les haré ver una característica. ¿Cómo empieza la oración? El versículo 5, la oración de Nehemías empieza diciendo: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible de Dios. Oh Señor, ¿qué está reconociendo Nehemías acerca de Dios? Si es Señor, es soberano. Eso significa señorío, que ejerce gobierno. Es muy común en las Escrituras, cuando las cosas van mal, enfatizar la soberanía de Dios. Recuerda en Hechos capítulo 4, cuando empieza la primera persecución para esta iglesia que estaban haciendo. Ellos se reúnen a orar y la oración de ellos es citar el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las naciones, se alegran las naciones y conspiran contra el Señor y su ungido? Pero tú eres el Dios soberano, tú hiciste todas las cosas. Es verdad que la soberanía de Dios tiene sus misterios, sus cosas que no podemos comprender muchas veces en su providencia, porque suceden cierto tipo de cosas, pero es verdad que la soberanía de Dios es una almohada que trae comodidad. No es un cliché decir que Él es soberano, es un refugio que nos hace sentir seguro que dependemos de un Dios soberano. La oración continúa y manifiesta que Dios cumple el pacto, porque sigue diciendo que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Aquí Nehemías está hablando acerca de un pacto de Dios con su nación. Y básicamente es como si lo llamara el pacto de amor, un pacto de amor. Está haciendo referencia al amor que Dios tiene con aquellos que le aman. Como espero que usted esté pensando a medida que sigo la lectura, en este punto Nehemías y en toda su oración va a traer textos del Antiguo Testamento. Bueno, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, particularmente de Deuteronomio y de Levítico. ¿Qué significa eso, hermanos? Que oramos con el conocimiento. Cuando usted escucha decía Andrés en la escuela, cuando usted escucha una iglesia cantar, usted puede comprobar qué es lo que la iglesia cree. Cuando usted escucha a una persona orar, usted se da cuenta qué es lo que la persona cree. Porque si usted escucha a una persona que se levanta a reclamarle a Dios, a demandar a Dios, a decretarle a Dios, usted se da dando cuenta que esa persona tiene a Dios como un súbdito y no como un Señor. Y en este punto, Nehemías apela al pacto que Dios había hecho a esta nación. Eso es importante, porque está apelando al conocimiento que tiene de Dios. Luego, en los versículos 6 al 7, vemos que Dios espera arrepentimiento donde hay pecado. Dice un texto del Nuevo Testamento: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Sabe dónde se evidencia la humildad de corazón? En el reconocimiento de culpa y en la reparación de esa culpa, delante del Señor y delante de los hombres. Dice el versículo 6 y 7: estén tus atentos oídos y abiertos tus ojos para la oración de tu siervo, que yo ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Nehemías no se veía lejos de la culpabilidad de lo que la nación estaba viviendo. Eso sucede muy a menudo, por ejemplo, en la iglesia del Nuevo Testamento, en nosotros, cuando hablamos de la iglesia en tercera persona. A la iglesia le falta amor, a la iglesia le falta ser puntual, a la iglesia le falta compromiso, a la iglesia le falta ser siervos. Eso deja ver que tú no haces parte de la iglesia. Como filosofía de vida, siempre he querido practicar el hecho de que en alguna situación de la que yo pueda vivir alguna contrariedad, siempre busco la culpabilidad mía en ese momento. Supongamos que me fue mal en un negocio, por poner un ejemplo. Yo siempre digo, bueno, ¿quién empezó ese negocio? ¿Me obligaron? Siempre cuando escucho a alguien que le fue mal en una relación sentimental, yo siempre hago una pregunta, ¿tú te involucraste porque te pusieron un arma? No. Fue desde tu voluntariedad. Sí, pero no pensé que la persona iba a salir así con el tiempo. Sí, pero fue tu decisión. Siempre hay ese escenario de humildad que debemos considerar en las situaciones en las que vivimos. En los versículos 8 y 9 vemos que Dios castiga y restaura a su pueblo. Eso es maravilloso. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumple, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré en el lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Era lo que la nación estaba viviendo. Recuerden, fueron llevados al exilio por su pecaminosidad. Desecharon a los profetas y mensajeros de Dios cuando les advirtió que el juicio vendría. Pero ahora en ese punto que ellos empezaron a llorar, que se arrepintieron, Nehemías vio que esa promesa de que Dios moraría en medio de ellos no se había cumplido. El templo había sido restaurado, pero la nación continuaba lejos de Dios. Y Nehemías le está diciendo a Dios, tú dijiste en tu palabra que cosecharíamos consecuencias de nuestro pecado, pero también cosecharíamos consecuencias de nuestro arrepentimiento. Y alguno pudiera pensar en este punto, pero ese era el antiguo pacto. El nuevo pacto para la iglesia es en Cristo Jesús y Cristo ha cumplido toda obediencia que la iglesia necesita. Amén a eso. Pero en Hebreos capítulo 12, los versículos 3 al 10, se habla de la disciplina que Dios ejerce a su pueblo. Tenemos que recordar entonces, hermanos, que si nos apartamos de la santidad individual y como iglesia, si abandonamos la predicación, como nos decía Andrés hoy, cosecharemos consecuencias. ¿Cuál es el rumbo de esta iglesia local? Conocer a Dios, glorificar a Dios y vivir en santidad. Si el propósito de esta iglesia viniera a ser el entretenimiento, si el propósito de esta iglesia fuera la mera comodidad, si el propósito de esta iglesia fuera suplir solamente entre nosotros el conocimiento de Dios y no ser luz para los de afuera, si nos apartamos de la santidad individual y corporativamente, ¿qué cosecharemos? La disciplina de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, en medio de esa situación, es maravilloso saber de la misericordia de Dios. Él no nos abandonará ni nos destruirá para siempre, porque la relación que tenemos con Dios es una relación de pacto. Si algunos de nosotros hemos pecado y nos hemos apartado del Señor, Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Nos ama tanto que nos deja vivir las consecuencias de nuestras decisiones pecaminosas, pero nos ama tanto también que nos saca de esa situación si somos contritados por su Espíritu Santo y nos apartamos de esa vida de pecado. Una más, el versículo 10, ya casi terminamos. Dios conoce a su propio pueblo y vela por él. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Pablo le decía a Timoteo y a Tito, el Señor conoce a quienes son suyos. Usted y yo no conocemos a todas las personas que están acá. Todavía alcanzamos a diferenciarnos los unos a los otros.
Pero el Señor conoce a cada uno de los que aquí se encuentra y quiénes son y quiénes no son de Él. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia como hijo de que el padre le pregunte delante de alguien, ¿cuántos años es que tú tienes? Uno se siente como si fuera adoptado. A mis hijos ya les ha pasado que les confunde el nombre entre ellos dos. Voy a llamar a uno y llamo al otro. No son conscientes, pero eso será como que, oye, ni mi propio padre se identifica conmigo. Con Dios no nos pasa así. No solamente que Él sepa nuestra edad biológica, obviamente que lo sabe. Es que Él es un Dios personal. Y eso debe estar en nuestras oraciones, como consuelo, como descanso. ¿Creemos que el Señor no está en medio de nosotros como iglesia cuando su palabra es predicada? ¿Creemos que esta iglesia es de X persona, X grupo de personas, del pastor? ¿O creemos que esta es la iglesia de Cristo y Él es la cabeza de esta iglesia, que nos conoce? Y termina el versículo 11 y podemos pensar que Dios guarda su propio nombre. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. No solamente oraba Nehemías, había otro grupo de personas orando, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Andrés preguntaba, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar al Señor. Glorificar al Señor. Dios está interesado en hacer que su nombre sea exaltado, conocido, glorificado. Y el pueblo que tiene ese mismo propósito que es su Dios, recibirá la bendición de ese Dios. Si nuestro lineamiento como iglesia es la meta de Dios, dar a conocer su nombre, que su nombre sea exaltado y glorificado por vidas transformadas en santidad y piedad, créame que tendremos un Dios que nos dará todos sus recursos en gracia conforme a sus riquezas en gloria. Dios quiere hacer prosperar su voluntad en medio de un pueblo, me encanta como lo dice, se deleitan en reverenciar tu nombre. ¿Es ese nuestro placer? ¿Es ese nuestro placer como iglesia? Que el nombre de Dios sea reverenciado por aquel que no lo conoce. Aunque sea reverenciado porque lo conocemos. Nuestra manera de vivir hace que nuestro hermano, nuestro prójimo que está al lado pueda glorificar a Dios y decir, wow, Dios, me alegra ver, me deleita ver la intervención que tú estás haciendo en la vida de esta persona. ¿Es ese nuestro objetivo? ¿Buscamos aplausos o buscamos la gloria de Dios? Y el versículo 11 entonces termina con el plan que Nehemías tuvo en la meditación. Les decía que era importante el mes Quisleu, a finales de noviembre y diciembre, porque nos daremos cuenta que en el capítulo 2, que Nehemías dura orando y ayunando 4 meses. 4 meses. Tuvo tiempo para meditar y saber cómo poder intervenir. ¿Cuál fue su petición? Haz prosperar hoy a tu siervo, concédele el favor delante de este hombre. ¿Cuál hombre? El rey Artajerjes, bajo que él servía. Nehemías no estaba pidiendo algo genérico, bendice a Israel. Él ha pensado lo suficiente como para saber qué es lo que se debe hacer, incluso para participar de lo que se debe hacer. Nehemías no corrió al rey a decirle, mi ciudad está mal, necesito de tu ayuda. Nehemías ayunó y oró, corrió a su Señor y manifestó la vocación de su corazón. ¿Ven? ¿Ven cómo esta historia tiene que ver con nosotros también? ¿Ven cómo podemos ser personas ordinarias que vemos necesidades en esta iglesia extraordinaria porque es de la iglesia de Cristo? Y pudiéramos decirle al Señor, yo veo esta necesidad, Señor. ¿Puedo ser yo? ¿Puedo aportar esto? ¿Puedo estar capacitado para esto? ¿Cómo puedo servir? Todo empieza con la oración. Nehemías sabía lo que el proverbio dice, el corazón del rey está en la mano del Señor, lo gira en la dirección que quiere. Dios sigue siendo soberano, aún en ese nivel. Cuando nuestro corazón está alineado con los propósitos de Dios, entonces miraremos que nuestra posición es útil para Dios.
Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, somos uno más del montón. Dentro de ese marco es que Nehemías percibe que está en una posición ideal y se pregunta de la misma manera que Esther se preguntó si pudiera ser útil para la nación de Israel. Y eso lo llevará a la acción. Eso es el capítulo 2. Este sí es breve resumen. ¿Qué sucedía con Israel? Estaba a punto de un tercer retorno, pero se encontraba todavía con las murallas derrumbadas. ¿A quién escogió Dios para llevar a cabo su propósito? A Nehemías, una persona que vimos que su currículo era ordinario. ¿Cuál fue la reacción de este líder con respecto a la situación de Israel? Ayuno y oración. Su corazón estaba involucrado con su pueblo. Su corazón estaba involucrado con su pueblo. ¿Y cómo oró? Oró con el conocimiento que tenía de su Dios, su soberanía, su reconocimiento de culpa, su deseo de ser libertado por Dios, por las promesas que Dios ha hecho en su propia palabra. Básicamente la oración de Nehemías evidencia el conocimiento que él tenía de Dios. No la memorización de textos, que es importante, sino más bien el conocimiento práctico que tenía de su Dios. Y en este momento algunos de ustedes se estarán preguntando, pastor, los sermones que hemos escuchado del Antiguo Testamento por parte de usted nos ha dicho que sin Cristo no hay una verdadera transformación, que lo que necesitamos es ver a Cristo en el texto. Lo vamos a hacer ahorita en la Santa Cena. Vamos entonces a pasar a la Santa Cena. Oremos. Amado Señor Padre, te damos gracias porque nos has permitido contemplar este texto, lo que este texto dice, Señor. Hemos podido considerar la historia de Israel en este punto particular. Tu intervención por la vida de un hombre llamado Nehemías, su corazón que se identificó con su pueblo en ayuno, en oración y lágrimas, y al mismo tiempo su oración que viene a ser un modelo para nosotros, Dios. Te damos gracias por esta palabra expuesta que pueda ser aplicada por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito seas, Padre. Amén y amén.